Llevaba semanas preparando la cena de nuestro aniversario de bodas. Elegí el restaurante favorito de mi mujer, Elena, un lugar del que no había dejado de hablar desde que fuimos por nuestro tercer aniversario. Reservé una mesa junto a la ventana, con vistas panorámicas del horizonte nocturno de Madrid. Incluso había hecho un encargo especial para que el personal le trajera una botella de su vino de reserva de Rioja favorito, atada con una cinta. Todo parecía perfecto cuando nos sentamos. Elena sonreía con esa sonrisa familiar que una vez iluminó mi mundo. Por un instante, creí que podríamos superar el difícil momento que estábamos atravesando. Incluso había encargado un delicado collar con un pequeño colgante grabado con la fecha de nuestra boda. Tenía preparado un discurso para recordarle todo lo que habíamos construido juntos. Pensé que esta cena podría reavivar algo entre nosotros, poner fin a la frialdad y la distancia que había sentido de ella en los últimos meses. Lo que no sabía era que Elena también había preparado su propio discurso, un discurso que haría añicos todo lo que creía saber sobre mi vida. A mitad de la cena, cuando sirvieron el vino y yo comenzaba a levantar mi copa para brindar, ella se inclinó hacia adelante. Su expresión era inquietantemente serena. «Llevo 2 años siéndote infiel», dijo, con una voz clara y sin emoción, «y voy a dejarte». El mundo pareció inclinarse por un momento. Mi copa de vino se detuvo en el aire. Esperé una señal de que estaba bromeando, de que tal vez era una broma de aniversario de muy mal gusto. Pero su mirada era firme, y la fría claridad de sus palabras flotaba en el aire como una densa niebla. Una abrumadora oleada de ira, traición y humillación me invadió. Pero en lugar de dejarme arrastrar por esas emociones, hice algo que me sorprendió incluso a mí mismo. Sonreí y levanté la copa como si nada hubiera pasado. «Por tu nueva vida», dije, mi voz tan estable como la suya. Sus cejas se fruncieron ligeramente, y un atisbo de confusión cruzó su rostro. Esperaba lágrimas, gritos, quizás incluso súplicas. No esperaba esta calma. Me recliné en mi silla y tomé un sorbo deliberado de vino. Entonces pregunté con calma, «¿Te hace feliz? ¿Ese hombre?» Elena se movió incómoda en su asiento. La máscara de confianza que había mostrado al entrar comenzaba a agrietarse sutilmente. «Es complicado», murmuró, evitando mi mirada. Esa vacilación me lo dijo todo. No estaba segura. Pensaba que estaba dejando una vida que consideraba predecible y aburrida por algo mejor. Pero ahora, frente a mi inesperada reacción, ya no parecía tan convencida. El camarero se acercó con el menú de postres, ajeno a la bomba emocional que Elena acababa de detonar en nuestra mesa. Ella lo despidió con un gesto, sin interés. Pero yo levanté la mano. «Echaré un vistazo», dije, hojeando el menú como si fuera una noche cualquiera. «Pediré un trozo de tarta de queso y un café». «Deberías probar la crema catalana», dije, mirándola. Me miró con incredulidad. «¿Cómo puedes actuar como si nada?» «Porque no pasa nada», respondí, dejando el menú a un lado. «Es tu decisión, Elena. No sirve de nada que me enfade ahora». Por supuesto, eso no era del todo cierto. Por dentro sentía como si mi corazón se estuviera desgarrando. Pero no iba a darle la satisfacción de verme derrumbarme. Cuando llegaron los postres, me excusé para salir un momento. El aire era fresco y respiré hondo, dejando que la noche calmara el caos en mi mente. Saqué mi teléfono y marqué un número que no había usado en años. Era mi abogado, el señor Romero. «Romero», dije en cuanto contestó. «Necesito su ayuda esta noche». No hizo preguntas. Así era él. Entendía la gravedad de una situación sin necesidad de conocer cada detalle. Simplemente dijo que le enviara lo que tenía y que estaría listo para reunirnos por la mañana. Después de colgar hice otra llamada. Esta vez al detective privado que había contratado hacía meses, el señor Sánchez. Llevaba siguiendo a Elena desde que noté por primera vez sus llegadas tardías y su comportamiento reservado. «Ha comenzado», le dije. «Lo ha confesado. Prepárese con todas las pruebas que tenemos». Sánchez me aseguró que todo estaba listo, y sentí una pequeña punzada de alivio. Cuando volví a la mesa, Elena estaba mirando su teléfono, la tenue luz de la pantalla iluminando su rostro. Pude adivinar que le estaba escribiendo a él, a su nuevo y complicado compañero. «¿Cómo se lo vas a explicar a los niños?», pregunté mientras me sentaba. Su rostro vaciló, y por primera vez esa noche pareció genuinamente inquieta. No lo sé», dijo. Por supuesto que no lo sabía. Elena había planeado esta traición hasta el último detalle, pero no había pensado en las consecuencias. No había considerado cómo afectaría a nuestros hijos, a nuestra familia. Terminé mi postre y sonreí para mis adentros. Ella creía que tenía la sartén por el mango, que me estaba dejando triunfante, pero no tenía ni idea de lo que estaba por venir. Su boca tenía una sonrisa casi imperceptible. Le estaba escribiendo a él.
Ya ni siquiera intentaba ocultarlo. Al sentarme, la observé detenidamente, registrando cada pequeño detalle. La forma en que sostenía el teléfono de manera protectora, el ligero rubor en sus mejillas, su evasión para no cruzar mi mirada. Era como si ya me hubiera borrado de su vida. ¿Qué les vas a decir a los niños? Rompí el silencio preguntando con indiferencia. Su cabeza se giró bruscamente, y por primera vez esa noche pareció verdaderamente sorprendida. Yo. Me encargaré, tartamudeó. La confianza que había irradiado antes comenzaba a resquebrajarse. Podía ver los engranajes girando en su cabeza. No había pensado en eso. Sus planes no se extendían más allá de sus propios deseos egoístas. ¿Te encargarás? Repetí, arqueando una ceja. ¡Qué tranquilizador! Me lanzó una mirada desafiante, y su actitud defensiva salió a la superficie. No tienes por qué hacer esto más difícil. Solté una risa seca y negué con la cabeza. ¿Difícil para quién, Elena? ¿Para ti? Su silencio fue toda la respuesta que necesitaba. El camarero regresó para ver cómo estábamos, ajeno a la tensión que se respiraba en el aire. Elena rechazó de nuevo el postre, pero yo pedí otro café. No tenía ninguna prisa por terminar este momento. Mientras lo tomaba, reflexioné sobre los meses previos a esta cena. Las señales habían estado ahí todo el tiempo. Las noches tardías, las llamadas secretas, la forma en que se apartaba de mi contacto. Al principio, me convencí de que era solo una mala racha, algo por lo que todas las parejas pasan en un matrimonio largo. Intenté hablar con ella, preguntarle qué pasaba. Pero siempre me ignoraba. Solo estoy cansada, decía. Oh, el trabajo es estresante, pero la verdad era mucho más insidiosa. Mientras yo trabajaba sin descanso para mantener a nuestra familia, ella estaba fuera, construyendo una nueva vida con otra persona. A pesar de todas las pruebas, me mantuve en silencio. Me dije a mí mismo que necesitaba pruebas, que no podía enfrentarla hasta saber toda la verdad. Fue entonces cuando contraté a Sánchez, el detective privado. Fue una de las decisiones más difíciles que he tomado, entregar mis sospechas a otra persona y permitirle indagar en la vida de mi esposa. Pero cuando Sánchez comenzó a enviarme fotos de Elena y su amante riendo juntos en un café, entrando en una habitación de hotel, besándose en un coche aparcado, supe que había hecho lo correcto. Lo tenía todo: fechas, horas, recibos, incluso grabaciones de sus conversaciones. Ella pensaba que me estaba engañando, pero no tenía ni idea de cuánto sabía yo ya. Elena se removió en su asiento, su incomodidad creciendo con cada segundo de silencio. ¿Por qué no estás enfadado?, preguntó de repente, con un matiz de frustración en su voz. ¿Por qué no gritas o haces algo? Dejé la taza de café con cuidado y la miré a los ojos. ¿De qué serviría? Ya has tomado tu decisión. Enfadarse no cambiará nada. Ella parpadeó, completamente desprevenida ante mi calma. Simplemente, no esperaba que reaccionaras así. Me recliné en la silla, con una leve sonrisa en los labios. Pensabas que me derrumbaría, ¿verdad? Que montaría una escena. Te rogaría que te quedaras. Su silencio lo dijo todo. La verdad es que ya me derrumbé hace meses. Cuando me di cuenta de la verdad por primera vez, pasé noches en vela, cuestionando cada momento de nuestro matrimonio, preguntándome dónde me había equivocado. Pero ahora, sentado frente a ella, sentí una claridad inesperada. Esto no era sobre mí, era sobre ella. Su egoísmo, su incapacidad para comprometerse, su traición. Y no iba a permitir que me arrastrara con ella. El camarero regresó con la cuenta y saqué la cartera. Elena empezó a protestar, pero la detuve con un gesto. No te preocupes, Die. Invito yo. Frunció el ceño, claramente sospechando de mi gesto. No tienes por qué ser tan magnánimo. ¿Magnánimo? Repetí con una risa contenida. Es una palabra fuerte viniendo de alguien que acaba de confesar una infidelidad. Sus mejillas se sonrojaron y desvió la mirada, jugueteando con el borde del mantel. Mientras firmaba el recibo, la miré por última vez. «Sabes», dije en un tono ligero, «me has dado mucho en qué pensar esta noche. Espero que ese hombre haya valido la pena». Sus ojos se encontraron con los míos, pero no esperé una respuesta. Me levanté, me puse la chaqueta y caminé hacia la puerta. Al salir, respiré hondo, dejando que el aire fresco de la noche me limpiara. Saqué el teléfono y llamé a Sánchez. «Lo ha confesado», dije en cuanto contestó. «Entendido», respondió Sánchez. «¿Cuál es el plan?» «Envíamelo todo», dije. «Las fotos, los videos, las grabaciones, todo. Tenlo todo organizado y listo». «De acuerdo», dijo Sánchez antes de colgar. Me quedé un momento en la acera, mirando el letrero luminoso del restaurante. Dentro,
Elena probablemente se estaría preguntando qué estaba haciendo, con la mente a toda marcha. No tenía ni idea de que yo ya estaba 10 pasos por delante, que llevaba meses preparándome para este momento. Volví a entrar y me senté como si nada hubiera pasado. Elena me miró con los ojos entrecerrados. ¿Qué hacías fuera?, preguntó. Sonreí y levanté mi taza de café, solo tomando un poco de aire fresco. El juego acababa de empezar, y yo estaba listo para jugar. La puerta del restaurante se abrió, acompañada de un suave tintineo. No necesité levantar la vista para saber quién había entrado. Había planeado este momento hasta el último detalle. Me recliné en mi silla y sonreí. Elena miró hacia la entrada, y el color desapareció por completo de su rostro, ya pálido por la tensión entre nosotros. Lo vio entrar. «Todavía no te vayas», dije, mi voz tranquila pero llena de propósito. Su cabeza se giró bruscamente hacia mí, con el pánico brillando en sus ojos. «¿Qué has hecho?», siseó, su voz baja y temblorosa. Hice un gesto hacia el hombre que ahora estaba en la entrada, escaneando la sala. Pensé que ya era hora de hacer las presentaciones formales. Después de todo, es el hombre con el que has estado saliendo durante 2 años. ¿No crees que merezco conocerlo? Se quedó helada, abriendo y cerrando la boca, como si buscara las palabras adecuadas, pero no había palabras que pudieran salvarla ahora. El hombre nos localizó y comenzó a caminar hacia nosotros. Su paso era seguro, pero cauteloso. Claramente no sabía qué esperar, pero vi un destello de emoción en sus ojos mientras se acercaba a la mujer que creía que era suya. «Marcos», dije, levantándome y extendiendo la mano. Dudó un momento antes de estrecharla. Su confusión era palpable. Hola», dijo, mirándonos a Elena y a mí alternativamente. Vaya, no me esperaba esto. Yo tampoco sonreí, indicándole que se sentara. Pero la vida está llena de sorpresas, ¿no crees? Él tomó la silla, aún sin estar seguro de lo que estaba pasando. Elena, por otro lado, parecía desear que la tierra se la tragara. Sus manos apretaban el borde de la mesa, con los nudillos blancos. Javier dijo, su voz tensa por una ira apenas contenida. «No tenías por qué hacer esto». La ignoré y centré mi atención en Marcos. «¿Y bien?», dije mientras le servía vino. «Así que tú eres el hombre con el que mi mujer se ha estado viendo a mis espaldas. ¿Cómo ha sido?». Los ojos de Marcos se abrieron de par en par y lanzó una mirada nerviosa a Elena. «Creo que hay un malentendido», tartamudeó. «No hay ningún malentendido», dije, mi voz cortante. «Lo sé todo. Los encuentros nocturnos, los hoteles, las mentiras. Créeme, Marcos. He hecho mis deberes». Él miró a Elena, su expresión cambiando de confusión a acusación. «Dijiste que se lo ibas a decir». Su voz era baja, pero tensa. Elena negó con la cabeza, sus labios apretados. «Este no es el momento ni el lugar», dijo entre dientes. «Oh, al contrario», dije, reclinándome en mi silla. «Este es el momento y el lugar perfectos. Llevas años mintiéndonos a los dos. Es hora de que todo salga a la luz». El camarero se acercó a nuestra mesa, su actitud jovial vacilando al sentir la tensión. Pedí otra botella de vino y más postres, ignorando el incómodo silencio que se había instalado en la mesa. Mientras esperábamos, decidí aligerar el ambiente. «Así que, Marcos», empecé. «¿Qué fue lo que te cautivó de Elena? ¿Su encanto, su belleza o su habilidad para mentir de manera tan convincente?» «Javier, basta», gritó Elena, su compostura desmoronándose aún más. Pero Marcos parecía genuinamente conflictuado. «Creía que estábamos construyendo algo real», dijo, con la mirada fija en Elena. «Dijiste que estabas atrapada en un matrimonio sin amor, que él no se preocupaba por ti». Arqué una ceja. «Curioso. Y aquí estamos, celebrando nuestro aniversario de bodas. No parece muy falto de amor, ¿verdad?» El rostro de Elena ardía de humillación. Sus manos temblaban mientras sostenía su copa. «No creí que de verdad te presentarías», murmuró, fulminando a Marcos con la mirada. «Bueno, recibí un mensaje tuyo diciendo que querías que nos viéramos», dijo Marcos, frunciendo el ceño. «¿No fuiste tú?» «No, no fui», yo, espetó ella. Ahora su ira se dirigía hacia mí. «Esto ha sido cosa tuya, ¿verdad?» Me encogí de hombros y tomé un sorbo de vino. «Considera que es mi regalo de aniversario para mí mismo». Los postres llegaron, pero nadie los tocó. La tensión en la mesa era palpable, cada uno de nosotros atrapado en una enmarañada red de mentiras y traición. «Dime una cosa», Marcos, dije, dejando el tenedor. «¿Te molesta el hecho de que me haya estado mintiendo durante 2 años?» Él frunció el ceño, su confusión profundizándose. «¿2 años?» Me dijo que esto empezó hace 6 meses. Observé cómo el rostro de Elena se descomponía mientras su narrativa cuidadosamente construida se desmoronaba en tiempo real. «No quería abrumarte», dijo débilmente.
La expresión de Marcos pasó del dolor a la furia. Nos has estado mintiendo a los dos. Su voz se elevó. Bienvenido a mi mundo, dije, levantando mi copa en una burla. Elena abrió la boca para responder, pero no salieron palabras. Por primera vez esa noche, parecía completamente perdida. Marcos se levantó de repente, su silla raspando ruidosamente contra el suelo. Necesito tomar un poco de aire, murmuró, dirigiéndose a la salida. Elena se volvió hacia mí, sus ojos ardiendo. ¿Qué te pasa? ¿A mí? Dije, fingiendo inocencia. Yo no soy el que ha destrozado nuestro matrimonio. Solo estoy limpiando el desastre que tú has creado. El camarero regresó con la cuenta, sus ojos moviéndose nerviosamente entre nosotros. Le di mi tarjeta con una sonrisa educada. Gracias por el excelente servicio, dije mientras Elena hervía en silencio. Me levanté y me puse la chaqueta. Será mejor que vayas tras él, asentí hacia la puerta. No querrás perderlo ahora, ¿verdad? Su mirada podría haberme atravesado, pero no me importó. El juego ya no estaba bajo su control, y ella lo sabía. Y con eso, salí del restaurante, dejándola para que se enfrentara a las consecuencias de sus propias decisiones. Me quedé fuera del restaurante, apoyado en la barandilla, observando las luces parpadeantes de la ciudad a lo lejos. El aire nocturno era vigorizante, trayendo consigo el tenue sonido del tráfico y las risas de un bar cercano. Respiré hondo, dejando que la tensión se liberara de mis hombros. Dentro, el mundo cuidadosamente construido de Elena se estaba desmoronando, y era solo cuestión de tiempo antes de que las grietas se volvieran irreparables. Cuando me volví hacia el restaurante, vi a Marcos de pie justo fuera de la puerta, paseando de un lado a otro. Su rostro estaba pálido, su frente arrugada en una mezcla de ira y confusión. ¿Estás bien, Marcos?, pregunté, manteniendo un tono casual. Se detuvo y se volvió hacia mí, con la mandíbula apretada. ¿A qué juegas?, preguntó. ¿Por qué montar todo esto? ¿Montar?, repetí, fingiendo reflexionar. No he montado nada. Simplemente pensé que ya era hora de que todos tuviéramos una conversación honesta. Ya sabes, para aclarar las cosas. ¿Aclarar las cosas?, espetó. Nos estás humillando a ella y a mí. Arqueé una ceja y me crucé de brazos. ¿Humillarte a ti? Llevas 2 años acostándote con mi mujer, Marcos. Si alguien debería sentirse humillado, sois vosotros dos. Abrió la boca para responder, pero la volvió a cerrar, con el rostro enrojecido. No podía rebatir la verdad. La puerta del restaurante se abrió de golpe, y Elena salió precipitadamente, sus tacones resonando con furia en la acera. Tenía el rostro sonrojado y los ojos encendidos de rabia. Marcos, vámonos, dijo bruscamente, agarrándolo del brazo. Él se soltó y retrocedió. No, me quedo. Su voz era fría. Quiero oír qué más tiene que decir. La expresión de Elena vaciló, su confianza tambaleándose. Se volvió hacia mí, su voz baja y venenosa. ¿Estás disfrutando esto? ¿A que sí? ¿Disfrutando?, pregunté, ladeando la cabeza. No exactamente. Preferiría estar pasando mi aniversario con alguien que realmente me respete. Su mandíbula se tensó, y por un momento pensé que podría explotar. En lugar de eso, respiró hondo y se alisó la parte delantera de su vestido. Entiendo el mensaje, Javier dijo entre dientes. ¿Podemos parar ya? Oh, apenas estoy empezando, respondí, mi voz tranquila pero firme. Le indiqué a Marcos que me siguiera de vuelta al interior, ignorando las protestas de Elena. Él dudó un momento antes de entrar a regañadientes por la puerta. Elena lo siguió, con movimientos rígidos y defensivos. De vuelta en la mesa, los postres a medio comer y las copas de vino vacías seguían allí, un crudo recordatorio de cómo la noche se había descontrolado. Le indiqué a Marcos que se sentara, y después de una breve vacilación, obedeció. Elena se quedó de pie, con los brazos cruzados sobre el pecho. No sé qué pretendes conseguir con esto. Su voz temblaba de ira. Estoy tratando de entender, dije, inclinándome hacia adelante. Tratando de entender cómo la mujer con la que me casé se convirtió en alguien capaz de traicionarme tan completamente. Sus ojos se desviaron, incapaces de encontrar los míos. Marcos se movió incómodo en su asiento, el peso de la confrontación pesando sobre él. Dime, Marcos, dije, volviendo mi atención hacia él. ¿Qué te dijo de mí? ¿Que era controlador? ¿Que no la quería? ¿Que estaba demasiado ocupado para darme cuenta? Él tragó saliva y miró a Elena antes de responder. Dijo que te habías distanciado, que ya no te importaba, que el matrimonio estaba acabado, pero que no querías admitirlo. Asentí, mis labios apretados en una línea delgada. ¿Y tú la creíste? No respondió. Su silencio lo decía todo. Elena finalmente habló, su voz defensiva. No es así, Javier.
Tú te distanciaste. Tú me alejaste. ¿Yo te alejé? Repetí, mi voz subiendo ligeramente. Trabajaba 12 horas al día para mantener a esta familia. Sacrifiqué tiempo con mis amigos, mis aficiones, todo, para que pudieras tener la vida que querías. ¿Y así es como me lo pagas? Ella se encogió, su armadura defensiva desmoronándose. Cometí un error, dijo en voz baja. No, Elena, dije, negando con la cabeza. Un error es olvidar un aniversario o faltar a una cena. Lo que tú hiciste fue una elección deliberada. Una serie de elecciones durante 2 años para mentir, engañar y destruir todo lo que habíamos construido juntos. Marcos se removió en su asiento, su incomodidad palpable. No sabía que llevaba tanto tiempo, murmuró. Me volví hacia él, mi mirada firme. Bueno, ahora lo sabes. Así que dime, Marcos, ¿te molesta el hecho de que nos haya estado mintiendo a los dos? Me miró, con la mandíbula apretada. Sí, admitió. Me molesta. La cabeza de Elena se giró bruscamente hacia él, con los ojos muy abiertos. Marcos no la interrumpió, poniéndose de pie. Necesito pensar. Se dio la vuelta y se dirigió a la salida, dejándonos a Elena y a mí solos en la mesa. El silencio entre nosotros era ensordecedor. Elena se dejó caer en la silla que Marcos había dejado vacía, sus hombros hundidos por el peso de la noche. Javier dijo suavemente, su voz suplicante. ¿Podemos hablar solo nosotros dos? La miré, con el rostro inexpresivo. ¿Para qué? ¿Para que puedas inventar otra mentira? ¿Para torcer la verdad y que se ajuste a tu narrativa? Lágrimas brotaron en sus ojos, pero no sentí ninguna simpatía. No quería que terminara así, susurró. Yo tampoco respondí, poniéndome de pie. Pero tú tomaste tus decisiones, Elena. Ahora tienes que vivir con las consecuencias. La dejé sentada allí, el peso de sus acciones finalmente hundiéndose. La puerta se cerró detrás de mí y salí al aire fresco de la noche. Marcos no estaba a la vista, y por primera vez esa noche sentí una sensación de calma invadirme. Elena había pensado que tenía el control, pero ahora la narrativa era mía. Al salir del restaurante, el aire nocturno era refrescante. El sonido de la puerta cerrándose detrás de mí tuvo una extraña sensación de finalidad. No me di la vuelta para ver si Elena seguía sentada allí, viendo cómo su mundo se desmoronaba. No lo necesitaba. Por primera vez en meses, quizás años, yo tenía la ventaja y no pensaba cederla. Después de caminar unas pocas manzanas, saqué mi teléfono y llamé a Sánchez. Marcar su número se había convertido en algo natural en los últimos meses. Ha llegado el momento, dije en cuanto contestó. Entendido, respondió Sánchez sin dudarlo. Les enviaré todo a ella y a él. Estará en sus bandejas de entrada antes de que acabe la noche. Hazlo público también, añadí, mi voz firme pero decidida. Las personas más cercanas a nosotros necesitan saber lo que ha hecho. Hubo una breve pausa al otro lado de la línea. ¿Estás seguro? Nunca he estado más seguro, dije con firmeza antes de colgar. Cuando llegué a casa, mi mente era un torbellino de pensamientos, pero extrañamente, estaba en calma. Los engranajes ya estaban en movimiento, y no había nada que pudiera detenerlos ahora. Me serví un whisky, me senté en la mesa de la cocina y esperé. No tardó mucho. Mi teléfono empezó a vibrar incesantemente con notificaciones, correos electrónicos, mensajes de texto, llamadas. No contesté a ninguna. En su lugar, abrí mi portátil e inicié sesión en la cuenta anónima que Sánchez y yo habíamos creado semanas antes. Todas las pruebas estaban allí. Las fotos, los mensajes de texto, las capturas de pantalla y un relato detallado de la aventura de Elena y Marcos. Cada mentira que había contado, cada traición que había cometido, todo expuesto para que el mundo lo viera. Observé cómo el contador de visitas subía rápidamente. Los comentarios empezaron a llegar de amigos, familiares y conocidos. Algunos expresaban conmoción, otros disgusto. Unos pocos, como era de esperar, intentaron defenderla, pero el consenso era abrumadoramente claro. Elena había cruzado una línea, y no había vuelta atrás. Mi teléfono volvió a sonar. Esta vez eché un vistazo a la pantalla. Era Elena. Ver su nombre parpadeando en la pantalla provocó una mezcla de ira y triunfo. Dejé que la llamada fuera al buzón de voz, pero ella siguió llamando. Finalmente contesté, mi tono tranquilo pero gélido. ¿Qué quieres, Elena? Su voz era frenética, temblando con una mezcla de rabia y miedo. ¿Qué has hecho, Javier? ¿Por qué has hecho esto? ¿Por qué he hecho esto? Repetí, reclinándome en mi silla. ¿Por qué no iba a hacerlo, Elena? Llevas 2 años destrozando nuestro matrimonio a mis espaldas. ¿De verdad pensabas que no habría consecuencias? Esto es cruel, espetó, perdiendo la compostura. Estás tratando de arruinarme. No, dije con calma. Tú te arruinaste a ti misma.
Yo solo estoy asegurándome de que todo el mundo sepa la verdad. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea, roto solo por su respiración entrecortada. Finalmente dijo, su voz apenas un susurro, ¿qué quieres de mí, Javier? Suspiré y dejé mi vaso sobre la mesa. Lo que quería Elena era una compañera. Alguien en quien pudiera confiar. Alguien que valorara la vida que habíamos construido juntos. Pero dejaste muy claro que no eres esa persona. Así que ahora, lo único que quiero es que afrontes las consecuencias de tus actos. A la mañana siguiente, las repercusiones comenzaron en serio. Amigos en común se pusieron en contacto, expresando su conmoción y decepción por Elena. Algunos cortaron lazos con ella por completo, no queriendo asociarse con alguien que había traicionado a su familia tan profundamente. Marcos tampoco salió ileso. La noticia del escándalo llegó a su lugar de trabajo, un prestigioso bufete de abogados, que lo suspendió indefinidamente. Su reputación, construida meticulosamente a lo largo de los años, ahora estaba hecha jirones. Y luego estaba Elena. Intentó contraatacar, llamando a amigos y familiares en común, defendiendo su caso. Pero las pruebas eran irrefutables, y cada intento de excusarse solo empeoraba las cosas. Unos días después, recibí una llamada de Marcos. Casi no la contesté, pero la curiosidad pudo más. ¿Qué quieres?, pregunté, sin ocultar mi desdén. Solo necesito saber por qué lo hiciste, dijo, su voz pesada por la derrota. ¿Por qué exponerlo todo de esa manera? Me recliné en mi silla y miré por la ventana. Porque necesitaba saber lo que se siente, dije simplemente. Entraste en mi vida. Te llevaste a mi mujer y destrozaste a mi familia, pensando que no habría consecuencias. Te equivocaste. No respondió, pero pude oír su respiración superficial al otro lado de la línea. Finalmente murmuró. Nunca quise que las cosas llegaran tan lejos. Solté una risa amarga. Así funcionan las decisiones, Marcos. Tienen consecuencias, ya sea que las pretendas o no. Al final de la semana, Elena apareció en mi puerta. Su rostro estaba pálido y demacrado. Parecía que no había dormido en días. Su apariencia, una vez impecable, ahora estaba agrietada y rota. Javier empezó, su voz temblorosa. ¿Podemos hablar? Me quedé en el umbral bloqueando su entrada. No hay nada de qué hablar, Elena. Tomaste tus decisiones y ahora tienes que vivir con ellas. Por favor, susurró, las lágrimas corriendo por sus mejillas. Haré lo que sea para arreglar esto. Iremos a terapia. Cortaré el contacto con Marcos. Por favor, no renuncies a nosotros. Negué con la cabeza, mi expresión firme. Ya no hay un nosotros, Elena. Eso se acabó el momento en que decidiste traicionarme. Sus hombros se hundieron, y por primera vez pareció verdaderamente derrotada. Sin otra palabra, se dio la vuelta y desapareció por el camino de entrada. Esa noche, sentado en la casa silenciosa, sentí una extraña mezcla de emociones. Por un lado, estaba aliviado de que todo hubiera terminado, de que la verdad hubiera salido a la luz y las mentiras se hubieran disipado. Pero por otro, lloraba la vida que había perdido, el matrimonio, la familia, el futuro que había imaginado. Aún así, sabía una cosa con certeza. Yo no había sido quien lo había destruido. Esa era una carga que Elena tendría que llevar, y la llevaría sola. Los días que siguieron a la revelación de Elena fueron un torbellino de caos. Lo que había comenzado como un plan meticuloso para exponer su traición ahora, se había convertido en algo mucho más grande. Las repercusiones de sus acciones se extendieron más allá de nuestro hogar, afectando cada rincón de su vida. Era como ver un accidente de coche a cámara lenta, y no había nada que ella pudiera hacer para detenerlo. Los amigos que una vez le fueron leales comenzaron a distanciarse. Sus publicaciones en redes sociales, que antes obtenían cientos de me gusta y comentarios, ahora se encontraban con el silencio o la hostilidad abierta. Los mensajes de texto y las llamadas que me inundaron pasaron gradualmente de la ira y las amenazas a la desesperación y el arrepentimiento. No respondía ninguno de ellos. Elena era un barco que se hundía rápidamente, y se estaba dando cuenta de lo frías que eran las aguas de la traición. Para mí, las secuelas no fueron tan caóticas. En marcado contraste con la tormenta que azotaba su mundo, el mío se volvió extrañamente pacífico. Afronté cada día con un tranquilo sentido de propósito, centrándome en mis hijos y en el día siguiente. Los niños habían sido mi principal prioridad desde el principio. Me aseguré de que estuvieran protegidos del impacto total del drama, manteniendo sus rutinas lo más normales posible. Pero los niños son perceptivos y sabían que algo andaba mal. ¿Dónde está mamá?, preguntó mi hijo pequeño una noche en la cena, pinchando su plato con el tenedor. Mamá se está quedando en otro sitio por un tiempo, dije con cuidado, sin querer manchar más su percepción de su madre. Pero papá está aquí, y vamos a superar esto juntos.
No lo entendió del todo, pero aceptó mi palabra, asintiendo solemnemente. Me dolía el corazón por ellos. Merecían algo mejor que esto. Mientras tanto, la vida de Elena continuaba desmoronándose. Perdió su trabajo en una empresa de marketing. Parecía que la caída de Marcos la había arrastrado con él. Ninguna de sus empresas quería seguir empleando a personal envuelto en un escándalo público. Se acercó a nuestros amigos en común, pero la mayoría ya había visto las pruebas. Era difícil discutir con fotos, textos y vídeos que no dejaban lugar a la interpretación. Llegó a mis oídos que se había mudado a un pequeño apartamento al otro lado de la ciudad. Los días de lujo y comodidad que había disfrutado en nuestra casa familiar habían terminado. Ahora estaba sola, obligada a enfrentarse a la realidad que sus propias decisiones habían creado. Una noche, recibí una llamada de la hermana de Elena, Susana. Siempre nos habíamos llevado bien, y era evidente que estaba dividida entre su querida hermana y la mujer que había causado tanto daño. No sé qué decir, Javier comenzó, su voz llena de pesar. Simplemente no puedo creer que Elena te haya hecho esto a ti, a los niños y a sí misma. Yo tampoco, admití, apoyándome en la encimera de la cocina. Elena no deja de llamarme, continuó Susana. Suplica ayuda. Dice que nunca quiso que las cosas llegaran tan lejos. ¿Qué se supone que debo hacer? Hice una pausa, considerando su pregunta. No espero que le des la espalda a Elena, dije finalmente. Es tu hermana. Pero no puedo tenerla de vuelta en mi vida, Susana. No después de todo lo que ha hecho. Susana suspiró. Lo entiendo. Solo quiero que sepas que estoy aquí para ti y los niños. Si alguna vez necesitáis algo. Gracias, dije. Y lo decía en serio. Los procedimientos legales avanzaron rápidamente, gracias a la montaña de pruebas que había recopilado. Mi abogado, Romero, fue un bulldog en el tribunal, asegurándose de que la infidelidad de Elena estuviera en el centro de todo. Cuando el juez me otorgó la custodia principal, sentí que un peso enorme se levantaba de mis hombros. Sabía que había hecho todo lo posible para proteger a mis hijos y asegurar su futuro. Elena luchó con uñas y dientes para mantener algo de control, pero las pruebas en su contra eran abrumadoras. Al final, el tribunal vio a través de sus intentos de pintarse como una víctima. Con el divorcio finalizado, sentí una extraña mezcla de alivio, tristeza y una persistente sensación de incredulidad de que este fuera el final de nuestra historia. Una tarde, mientras desempaquetaba cajas en mi nueva casa, recibí un mensaje de texto. Era Marcos. ¿Podemos vernos? Necesito hablar. Me quedé mirando el mensaje por un momento, debatiendo si responder. Al final, la curiosidad ganó. Nos encontramos en una pequeña cafetería a las afueras de la ciudad. Parecía demacrado. Su habitual apariencia pulcra había sido reemplazada por una barba de varios días y ropa arrugada. Te debo una disculpa, dijo mientras se sentaba. Bebí mi café, esperando a que continuara. No sabía que te estaba mintiendo, admitió. Me dijo que eras frío, controlador, que no te importaba, y la creí. Fui un idiota. Dejé mi taza y lo miré a los ojos. Fuiste un idiota, estuve de acuerdo. Pero eso no te absuelve de tu papel en todo esto. Sabías que estaba casada, y aún así, la perseguiste. Él asintió, con los hombros caídos. Tienes razón, no hay excusa. Nos sentamos en silencio por un momento, el peso de todo lo que había sucedido flotando pesadamente entre nosotros. ¿Qué quieres de mí, Marcos?, pregunté finalmente. Suspiró. Nada. Solo necesitaba decir que lo siento por todo. Asentí lentamente. Disculpa aceptada. Pero no esperes el perdón. Aún no. Entendido, dijo, poniéndose de pie. Cuídate, Javier. Tú también, respondí, aunque no estaba seguro de si lo decía en serio. Esa noche, sentado en el sofá con mis hijos, viendo su película favorita, sentí una sensación de paz invadirme. Las secuelas habían sido destructivas, pero también necesarias. Habían barrido las mentiras, la traición y la toxicidad de mi vida, dejando espacio para algo mejor. Por primera vez en años, sentí que podía volver a respirar. La primera mañana en la nueva casa se sintió surrealista. El aire estaba en calma, un silencio pacífico que había estado ausente de mi vida durante años. Los niños todavía dormían arriba. Sus risas y el sonido de sus pies aún no llenaban las habitaciones vacías. Tomé mi café junto a la ventana, observando el vecindario que lentamente se estaba convirtiendo en nuestro hogar. No era la gran casa en la que Elena y yo habíamos vivido. Esta era más pequeña, más acogedora y libre de los recuerdos que una vez habían atormentado cada rincón de mi antigua casa. No era solo una casa, era un lienzo en blanco. Seguir adelante no fue fácil. Nunca lo es después de una traición tan monumental.
Pero encontré consuelo en las pequeñas cosas, en la rutina, en la estructura y en el vínculo inquebrantable que compartía con mis hijos. Me concentré en hacer de nuestra casa un hogar para ellos. Se reorganizaron los muebles, se pintaron las paredes, y una nueva mesa de comedor se convirtió en la pieza central de nuestras comidas familiares. Una noche, sentados alrededor de esa mesa, comiendo pizza y hablando sobre sus días, mi hijo pequeño levantó la vista y preguntó: ¿Volverá mamá? La pregunta había estado flotando en el aire, pesada y sin decir, durante semanas. Dejé mi trozo de pizza y lo miré a sus grandes e inocentes ojos. Mamá tomó algunas decisiones que lastimaron a nuestra familia, dije con cuidado. Pero lo importante es que ahora estamos a salvo, y nos tenemos el uno al otro. No lo entendió del todo, pero asintió. Quizás no era necesario que lo hiciera. Fue durante estos días tranquilos que conocí a Clara. Era mi vecina de al lado. Nos habíamos intercambiado saludos educados cuando me mudé por primera vez. Pero no fue hasta que la vi luchando con un cortacésped rebelde que realmente hablamos. ¿Necesitas ayuda con eso?, grité, acercándome con una sonrisa enérgica. Cualquier ayuda es bienvenida, admitió, haciéndose a un lado mientras yo examinaba la máquina. Jugueteé con un par de mandos, le di un tirón fuerte y el motor cobró vida con un rugido. Hay que mostrarles quién manda, dijo ella, riendo. Me reí y me limpié las manos en los vaqueros. Gracias, te debo una. No te preocupes, dijo, extendiendo la mano. Soy Clara. Javier respondí estrechando su mano. Clara tenía esa calidez que atraía a la gente. En las siguientes semanas, nos cruzamos con más frecuencia, en el supermercado, en el parque con su perro, incluso en la cafetería del barrio. Cada vez intercambiábamos algunas palabras. Y lentamente, esos breves encuentros se convirtieron en conversaciones más largas. Llegó a conocer un poco a mis hijos, mi trabajo y lo que había pasado con Elena. No entré en detalles, pero Clara tenía una forma de escuchar que me hacía sentir escuchado. Una noche apareció en mi puerta con una fuente de lasaña. Pensé que te vendría bien un descanso de la cocina, dijo con una sonrisa. A los niños les encantó de inmediato, y mientras nos sentábamos a la mesa, comiendo su lasaña casera, sentí una calidez que no había experimentado en mucho tiempo. Clara se convirtió en una parte habitual de nuestras vidas, pero tuve cuidado de no apresurar nada. La confianza era algo frágil, y no estaba listo para entregarla tan fácilmente. Pero día a día, ella se demostró a sí misma de maneras pequeñas y significativas. Ayudó a mi hija con un proyecto escolar, le enseñó a mi hijo a hornear galletas, e incluso me prestó sus herramientas cuando decidí construir una casa en el árbol en el patio trasero. Una tarde, mientras trabajábamos juntos en la casa del árbol, hizo una pausa y miró la estructura con una sonrisa de satisfacción. «Eres muy bueno en esto», dijo. «Años de práctica», respondí, clavando otro clavo. Solía hacer muebles antes de que la vida se complicara. Me miró con ojos amables. «Deberías volver a ello. Claramente, es tu pasión». Sus palabras se quedaron conmigo, y esa noche, después de que los niños se durmieran, me encontré dibujando diseños para una nueva mesa de café. La presencia de Clara no solo trajo consuelo, trajo inspiración. Me recordó quién era yo antes de la traición de Elena, antes de que las circunstancias de mi vida erosionaran mi identidad. Empecé de a poco, construyendo muebles en el garaje en mi tiempo libre. Lo que comenzó como un pasatiempo pronto se convirtió en un negocio secundario. Clara me animó en cada paso del camino, ayudándome a comercializar mi trabajo en línea e incluso encontrando clientes locales que apreciaban mi artesanía. Una noche, mientras estábamos sentados en el porche delantero, viendo a los niños jugar en el jardín, Clara se volvió hacia mí. «Eres un buen hombre, Javier. No dejes que nadie te haga olvidar eso». Sus palabras me golpearon más fuerte de lo que esperaba. Durante mucho tiempo, había dudado de mí mismo, preguntándome si la traición de Elena era de alguna manera culpa mía. Pero Clara me recordó que era más que el dolor que había soportado. Para cuando se acercaron las fiestas, mi nueva casa se sentía como un hogar. Los niños prosperaban, sus risas llenaban cada rincón del espacio que habíamos creado juntos. Clara cenó con nosotros en Navidad, trayendo regalos para los niños y una botella de vino para mí. Mientras nos sentábamos a la mesa, rodeados de la calidez de la familia y la amistad, me di cuenta de lo lejos que había llegado. Así es como se veía un nuevo comienzo. No era perfecto, no estaba exento de desafíos, pero estaba lleno de esperanza y posibilidades. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que estaba exactamente donde debía estar. La llamada llegó tarde en la noche, mientras acostaba a los niños. No reconocí el número, pero algo me impulsó a contestar. Javier, dijo la voz al otro lado, vacilante y temblorosa. Era Elena. «¿Qué quieres?», pregunté, manteniendo mi tono neutral pero firme. «Necesito ayuda».
Su voz se quebró. Todo se está desmoronando. Dejé que sus palabras flotaran en el aire, sin intentar llenar el silencio. Este ya no era mi problema. Mis cuentas están congeladas, continuó, la desesperación filtrándose en su voz. No puedo pagar el alquiler. Me despidieron del trabajo y no sé qué hacer. Su confesión no me sorprendió. Había escuchado fragmentos de noticias a través de conocidos en común. Que Marcos la había abandonado, que su reputación había sido destruida por las mismas pruebas que yo había publicado. Lo siento por eso, dije con firmeza. Pero este es el lío que tú creaste, Elena. Tomaste tus decisiones. Lo sé, susurró, su voz apenas audible. Pero nunca pensé que terminaría así. Su caída fue rápida y brutal. Después de que se finalizara el divorcio, luchó por encontrar un punto de apoyo. Las pruebas de su infidelidad y engaño se habían difundido ampliamente, manchando su reputación tanto personal como profesionalmente. El hombre por el que lo había arriesgado todo cortó lazos con ella poco después de perder su propio trabajo. Sin su apoyo financiero o compañía, se vio obligada a valerse por sí misma. Su círculo social, una vez vibrante, se disolvió de la noche a la mañana. Los amigos que antes acudían en masa a sus cenas ahora evitaban sus llamadas. Los que quedaban ofrecían poco más que compasión, sin querer acercarse demasiado al desastre que ella había creado. Se mudó a un pequeño y destartalado apartamento en las afueras de la ciudad, muy lejos del lujo al que se había acostumbrado. Se rumoreaba que estaba haciendo trabajos esporádicos para llegar a fin de mes, luchando por mantenerse a flote. A pesar de todo, Elena todavía intentaba salvar su imagen. Publicó largos mensajes en las redes sociales, pintándose como una víctima de las circunstancias y los malentendidos. Pero Internet nunca olvida, y los comentarios le recordaron la verdad. ¿No engañaste a tu marido durante 2 años?, preguntó un usuario sin rodeos. ¿Qué tal si asumes tus acciones en lugar de hacerte la víctima?, escribió otro. Sus intentos de controlar la narrativa fracasaron estrepitosamente, y finalmente eliminó todas sus cuentas. Mientras tanto, mi vida seguía avanzando. Los niños y yo nos acomodamos en una rutina cómoda, y Clara se convirtió en una parte integral de nuestras vidas. Una tarde, mientras trabajaba en una nueva pieza de mobiliario en el garaje, Clara entró con su teléfono. Deberías ver esto, dijo, entregándomelo. Era una noticia sobre el último escándalo de Marcos. Resulta que su antiguo bufete lo estaba demandando por malversación de fondos. Sus problemas financieros finalmente lo habían alcanzado, y parecía que se enfrentaba a graves consecuencias legales. El karma es curioso, dije, devolviéndole el teléfono. Clara sonrió. Casi poético, ¿no? No mucho después, Elena volvió a contactarme. Esta vez, en forma de una carta escrita a mano. El sobre llegó una mañana, sus bordes gastados como si hubiera pasado por una tormenta. Debatí si abrirlo, pero finalmente decidí que necesitaba escuchar lo que tenía que decir. La carta estaba llena de disculpas y arrepentimiento. Admitió sus errores, el dolor que había causado y la familia que había destruido. Ahora veo lo equivocada que estaba, escribió. Pensé que estaba persiguiendo la felicidad, pero todo lo que encontré fue vacío. No espero tu perdón, pero necesitaba decir que lo siento. Por un momento sentí una punzada de simpatía por ella. Pero pasó rápidamente. Doblé la carta y la guardé en un cajón, decidiendo no responder. Su disculpa, por muy sincera que fuera, no podía deshacer el daño que había causado. Unos meses después, supe a través de la hermana de Elena, Susana, que se había mudado de nuevo con sus padres. La habían acogido a regañadientes, y su decepción era evidente para cualquiera que hablara con ellos. Elena pasa la mayor parte de sus días en su antigua habitación, me confió Susana durante una llamada telefónica. Creo que finalmente se está dando cuenta de lo que perdió. Bien por ella, dije simplemente. Susana dudó. ¿Crees que alguna vez tendrá la oportunidad de reconstruir su vida? Eso depende de ella, respondí. Pero ha quemado demasiados puentes como para volver a mí. Para finales de año, Elena se había desvanecido en la oscuridad. La mujer que una vez fue el centro de atención en todas las fiestas, que prosperaba con la validación y la admiración, ahora no era más que una sombra de lo que fue. Su caída no fue solo el resultado de mis acciones, fue el resultado de sus propias elecciones, de su incapacidad para ver más allá de sus deseos egoístas. Y aunque sentí una sensación de cierre, sabía que la verdadera paz no provendría de su sufrimiento, sino de la vida que había reconstruido para mí y mis hijos. Esa noche, sentado en el porche delantero, viendo la puesta de sol, Clara se unió a mí con 2 tazas de café. ¿En qué piensas?, preguntó, sentándose a mi lado. Sonreí y negué con la cabeza. Solo pensaba en lo lejos que hemos llegado. Tomó mi mano, su tacto cálido y reconfortante. Te lo mereces, Javier, todo esto. Y por primera vez en años lo creí de verdad.
La casa estaba tranquila, bañada por la luz dorada de la tarde. Los niños estaban en la fiesta de cumpleaños de un amigo, lo que me concedió un raro momento de soledad. Estaba en mi taller, lijando una pieza de nogal para una mesa de café personalizada. El ritmo constante de la lija contra la madera era meditativo, un recordatorio constante de que reconstruir lo que está roto requiere tiempo, esfuerzo y cuidado. Este lugar se había convertido en mi santuario. Cada vez que el peso del pasado amenazaba con volver a filtrarse, me retiraba a mi taller y dejaba que mis manos crearan lo que mi mente aún estaba aprendiendo a procesar, que de los escombros puede surgir algo hermoso. Clara llegó más tarde esa noche, haciendo equilibrio con una fuente de lasaña en una mano y un ramo de flores en la otra. No tenías por qué hacer esto, dije, tomando la fuente de ella y poniéndola en la encimera. No tenía por qué, respondió con una sonrisa juguetona. Pero además, a los niños les encanta mi lasaña. No se equivocaba. Para el final de la cena, los niños habían limpiado sus platos, dejándome apenas una porción para el almuerzo del día siguiente. Mientras limpiábamos la cocina juntos, Clara se volvió hacia mí, con una expresión seria. «Eres increíble con los niños», dijo. «Gracias», respondí, secando un plato. «Solo quiero que se sientan seguros y amados después de todo por lo que han pasado. Se lo merecen». «Y tú también», dijo suavemente, encontrando mi mirada. Nuestra relación había crecido lentamente, arraigada en la confianza y el respeto mutuo. Clara nunca me presionó para que hablara de mi pasado, pero cuando lo hice, escuchó sin juzgar. No pensé que volvería a confiar en alguien, admití una noche, sentados en el porche delantero después de que los niños se hubieran acostado. Después de Elena, no estaba seguro de querer siquiera intentarlo. Ella tomó mi mano, su tacto cálido y firme. «La confianza lleva tiempo, Javier, y también la curación, pero eres más fuerte de lo que crees». Sus palabras se quedaron conmigo mucho después de que terminara la conversación, una tranquila reafirmación de que estaba en el camino correcto. Una mañana, Clara apareció con una pila de tarjetas de visita y una carpeta de ideas. «He estado pensando», comenzó, extendiendo las tarjetas sobre la mesa. «Tus muebles son increíbles y la gente necesita saberlo. ¿Qué te parecería convertir esto en tu trabajo a tiempo completo?» Me reí y negué con la cabeza. «Clara, apenas puedo seguir el ritmo de los pocos pedidos que tengo». «Exactamente», dijo, sus ojos brillando con determinación. «Hay una demanda por lo que haces. Solo necesitamos organizarlo». No se equivocaba. Con su ayuda, lancé un pequeño negocio, creando muebles a medida para clientes locales. Clara se encargó del marketing, creando un sitio web y gestionando las redes sociales, mientras yo me centraba en la artesanía. En cuestión de meses, el negocio despegó, y por primera vez en años sentí un sentido de propósito que iba más allá de la mera supervivencia. Los niños prosperaron en nuestra nueva rutina. Mi hijo se unió a un equipo de fútbol local y mi hija desarrolló una pasión por el arte. Clara se convirtió en una parte integral de sus vidas, asistiendo a los partidos y ayudando con los proyectos escolares. Una noche, mientras estábamos sentados a la mesa, mi hija levantó la vista y dijo: «Tita Clara, ¿te vas a casar con papá?». La pregunta nos pilló a ambos por sorpresa. Las mejillas de Clara se sonrojaron y me miró, sin saber cómo responder. «Bueno», comenzó, eligiendo sus palabras con cuidado, «eso es algo que papá y yo tendríamos que hablar. Pero pase lo que pase, siempre estaré aquí para vosotros». Su respuesta pareció satisfacer a mi hija, quien asintió y volvió a su plato. Pero más tarde esa noche, mientras Clara y yo estábamos sentados en el sofá, no pude evitar sacar el tema. «Los niños te adoran», dije, volviéndome hacia ella. «Y yo también». Ella sonrió, apoyando la cabeza en mi hombro. «Y yo os quiero a vosotros, Javier, a todos». Ese momento se sintió como un punto de inflexión, una confirmación de que la vida que estábamos construyendo juntos era real y duradera. Por primera vez en años, no miraba por encima del hombro, esperando que cayera el siguiente golpe. Las heridas del pasado seguían allí, pero ya no me definían. En cambio, servían como un recordatorio de lo lejos que había llegado y de todo lo que tenía por delante. Unos meses después, estábamos en el patio trasero, viendo a los niños perseguir luciérnagas bajo las estrellas. Clara me rodeó con sus brazos, su cabeza descansando sobre mi pecho. «¿Piensas en ella a veces?», preguntó en voz baja. «A veces», admití, «pero no como antes. Es parte de mi pasado, y ahí es donde se quedará». Clara asintió, sus dedos entrelazándose con los míos. «Me alegro de que hayas encontrado la paz». Yo también, dije, abrazándola más fuerte. La noche terminó con los niños acurrucados en el sofá, sus risas aún resonando en cada rincón de la casa. Mientras los observaba, me di cuenta de que la esperanza y la curación no eran solo conceptos, eran elecciones. Había elegido luchar por una vida mejor para mí y mi familia,
y al hacerlo, había descubierto algo que pensé que había perdido para siempre: la alegría. Han pasado 5 años desde aquella cena que destrozó mi mundo y me puso en un camino de autodescubrimiento. El tiempo tiene una forma de suavizar los bordes ásperos del pasado, pero las lecciones que dejó estaban grabadas profundamente en el hombre en que me había convertido. La casa bullía de risas y movimiento. Clara, ahora mi esposa, estaba en la cocina horneando galletas con los niños, y el sonido de sus risas llegaba hasta el salón. Yo estaba sentado en mi escritorio, revisando los planos de un diseño para un nuevo cliente, pero el sonido de mi familia me atraía constantemente. Era la vida con la que una vez había soñado, una llena de amor, confianza y alegrías sencillas. Y era una vida por la que había luchado mucho. Mirando hacia atrás, era difícil creer cuánto había cambiado. Elena se había puesto en contacto algunas veces a lo largo de los años, siempre una variación del mismo tema: arrepentimiento, disculpas y la esperanza de una conversación. Nunca respondí. Lo último que supe fue que todavía vivía con sus padres, haciendo trabajos esporádicos para llegar a fin de mes. La vida glamurosa y despreocupada que había perseguido con Marcos se había desmoronado hacía mucho tiempo, dejándola con poco más que el recuerdo de lo que había tirado por la borda. Marcos también se había desvanecido en la oscuridad. Sus problemas legales se habían cobrado su carrera y su reputación, y se había mudado a otra comunidad. Por lo que sabía, ambos eran fantasmas, restos de un capítulo cerrado hacía mucho tiempo. La suave risa de Clara me sacó de mis pensamientos. Me di la vuelta y la vi en el umbral, con una mancha de harina en la mejilla y una bandeja de galletas en las manos. ¿Quieres probar?, preguntó, ofreciéndome la bandeja. Tomé una y le di un mordisco a la galleta de chocolate caliente y masticable. Perfecta, dije con una sonrisa. Se apoyó en el marco de la puerta, mirándome con esa mirada familiar y firme. ¿Estás bien? Asentí. Solo pensaba en la suerte que tengo. Te lo mereces, dijo simplemente. Los niños entraron corriendo en la habitación un momento después, arrastrándome al patio trasero donde habíamos comenzado un pequeño huerto juntos. Mi hijo me mostró con orgullo los primeros brotes que salían de la tierra, y mi hija me hizo 1.000.000 de preguntas sobre cómo crecían las plantas. Fue en estos pequeños momentos donde encontré la mayor paz. La vida no era glamurosa ni extravagante, pero estaba llena de significado. Las heridas del pasado se habían desvanecido en el fondo, eclipsadas por la calidez del presente. Más tarde esa noche, mientras los niños dormían y Clara y yo estábamos sentados en el porche delantero, reflexioné sobre el viaje que me había traído hasta aquí. ¿Sabes?, dije, rompiendo el cómodo silencio. Hubo un tiempo en que no pensé que volvería a sentir esta paz. Clara tomó mi mano. Su tacto me anclaba. Pero lo hiciste, dijo suavemente. Y creaste algo hermoso de las cenizas. Asentí, con el corazón lleno. No podría haberlo hecho sin ti. Ella sonrió, sus ojos brillando a la luz de la luna. Lo habrías hecho. Yo solo te ayudé a ver que podías. Al día siguiente me senté a escribir una carta. No a Elena, sino a mí mismo. No era sobre reproches ni ira. Era sobre gratitud. Gratitud por la fuerza que había encontrado, por las lecciones que había aprendido y por la vida que había reconstruido. Terminé la carta con una simple promesa. Nunca olvidaré dónde he estado, pero siempre me centraré en hacia dónde voy. Los años venideros estaban llenos de posibilidades. Habría desafíos, sin duda, pero me sentía preparado para enfrentarlos. Mientras guardaba la carta en un cajón y me volvía para responder a la llamada de Clara para cenar, sentí una profunda sensación de satisfacción. Esta era mi vida ahora. Una vida por la que había luchado, una que atesoraba. Y mientras me sentaba a la mesa con mi familia, en medio de la risa y el amor que me rodeaban, supe una cosa con certeza. Los mejores capítulos de mi historia aún estaban por escribirse.